Tras un largo día, Marcos, un estudiante universitario, vuelve a casa y se encuentra con la sorpresa de que su madrastra le exige que se mude en 3 días para preparar la llegada de un nuevo bebé. Frente al miedo y la ira, Marcos se enfrenta a su familia y descubre secretos ocultos que redefinen su lugar en sus vidas. Antes de continuar, por favor denle like, comenten y suscríbanse. Gracias por su apoyo. Marcos volvió a casa de su trabajo a tiempo parcial, sintiéndose agotado. Tenía 19 años y aún estaba en la universidad, compaginando las clases durante el día y el trabajo en una tienda local de videojuegos por las tardes. Todas las noches se quedaba despierto hasta tarde para hacer sus tareas, luchando por seguir el ritmo de sus estudios. Marcos no había planeado trabajar hasta después de graduarse, ya que no era necesario. Su padre, Tom, ganaba lo suficiente para mantenerlo, pero su madrastra, Karen, insistió en que consiguiera un trabajo. Decía que era para enseñarle responsabilidad, pero Marcos sabía la verdad. Karen solo quería que saliera más de casa. Su padre le creyó a Karen y lo presionó para que consiguiera un trabajo a tiempo parcial, sin dejarle otra opción. Cuando Marcos entró a la casa, esperaba un momento de paz. En lugar de eso, Karen se enfrentó inmediatamente a él en la puerta. ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Has olvidado que hoy tenías que limpiar? La voz de Karen cortó el aire. Marcos suspiró, sintiendo el peso del día. He tenido un día duro y estoy cansado. Limpiaré mañana. Karen entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con mañana? Tienes responsabilidades y debes cumplirlas. Marcos apretó los puños, con la frustración a flor de piel. Estás en casa todo el día. ¿De verdad es tan difícil limpiar? La cara de Karen se puso roja. ¿Cómo te atreves a hablarme así? El ruido atrajo a su padre a la habitación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Tom, mirando entre Marcos y Karen. Marcos se niega a limpiar, dijo Karen, cruzándose de brazos. No me niego. Solo he dicho que limpiaré mañana. Hoy estoy cansado, explicó Marcos, intentando mantener la voz firme. Su padre miró a Karen. ¿Ves, Karen? Limpiará mañana. Marcos se sintió aliviado, pero agotado. Se dio la vuelta para ir a su habitación, sin más deseo que desplomarse en la cama. No vayas a ninguna parte esta noche, tenemos noticias importantes, le dijo su padre. Marcos asintió, demasiado agotado para discutir. Fue a su habitación, se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo, preguntándose qué serían esas noticias importantes. Marcos durmió la siesta durante 1 hora antes de que su padre lo despertara, sacudiéndole suavemente el hombro. Baja, hijo, tenemos que hablar. Frotándose los ojos, Marcos se levantó y se dirigió a la cocina. Le habían preparado una mesita con un plato de sobras, ya que habían cenado mientras él estaba en el trabajo. Se sentó y empezó a servirse algo de comida, sintiendo el hambre punzante en el estómago. Cuando empezó a comer, se dio cuenta de que su padre y Karen lo observaban atentamente, siguiendo con la mirada todos sus movimientos. El aire estaba cargado de expectación. ¿Qué?, preguntó Marcos, mirando a su padre y a Karen con la confusión nublándole la cara. Su padre sonrió ampliamente. Tenemos noticias importantes para ti, dijo, mirando a Karen, que también esbozó una leve sonrisa. Marcos siguió comiendo, con los ojos fijos en ellos mientras intentaba leer sus expresiones. Entonces, ¿cuáles son las noticias?, preguntó, sintiendo una mezcla de curiosidad e inquietud. Tom y Karen intercambiaron una rápida mirada antes de anunciar al unísono. «Estamos embarazados». Sobresaltado, Marcos se atragantó con la comida, tosió y buscó rápidamente su agua. «Enhorabuena, supongo». Forzó una sonrisa. Los ojos de su padre brillaron de alegría. «Gracias. Estamos encantados». Marcos vio la felicidad en el rostro de su padre, pero la mirada severa de Karen lo inquietó. «Claro», dijo su padre cambiando de tono. «Hemos estado pensando, y no sé cómo decirlo, pero hemos decidido...» «Tienes que mudarte», interrumpió Karen con voz fría y firme. Los ojos de Marcos se abrieron de golpe. «¿Qué? Papá, ¿de qué está hablando?». Se volvió hacia su padre, buscando consuelo.
Karen se cruzó de brazos. Quiero preparar la casa para el bebé, hacer algunas reformas, y tú no harás más que estorbar, dijo con palabras hirientes. Marcos protestó. ¿Pero a dónde voy a ir? Esta también es mi casa, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Tom, di algo, le instó Karen. Tom suspiró, con cara de conflicto. Pero tiene razón. Quizá debería quedarse, al menos mientras esté estudiando. Ya lo hemos hablado, siseó Karen, con los ojos irritados. Tom miró a Marcos y luego a Karen. Muy bien, Marcos, tienes que irte, dijo, sonando derrotado. Pero no puedo permitirme una casa. Trabajo medio tiempo y estudio. Ni siquiera sé si tendré dinero suficiente para alquilar una habitación, dijo Marcos enfadado, alzando la voz. Tienes 19 años, ya eres adulto, y tienes que aprender a vivir por tu cuenta, dijo Karen con tono inflexible. Tienes razón, esta es tu oportunidad de empezar tu vida adulta, añadió su padre, aunque no parecía convencido. ¡Vete al infierno!, gritó Marcos, levantándose bruscamente. Se marchó furioso a su habitación, cerrando la puerta tras de sí, con la rabia y la traición recorriéndole por dentro. Aquella noche estaba tumbado en la cama, mirando al techo, intentando asimilarlo todo. Entonces oyó voces apagadas procedentes de la sala. Curioso, se levantó y pegó la oreja a la puerta. La voz de su padre era tranquila, pero insegura. Quizá Marcos debería quedarse, al menos mientras esté en la escuela, sugirió. No, Tom, tiene que irse. La voz de Karen era aguda e insistente. Solo será una carga. Necesitamos espacio para el bebé. Marcos sintió un nudo en el estómago. No podía creer lo que estaba oyendo. Al cabo de un rato, llamaron a su puerta. Entró Karen, con una expresión severa en el rostro. Hemos hablado y hemos decidido que tienes que irte dentro de 3 días, dijo, sin dejar lugar a discusión. ¿3 días? ¿Están locos? ¿Cómo voy a encontrar una casa en 3 días? Gritó Marcos, hirviendo de frustración. No es mi problema. Y no te atrevas a volver a hablarme así, dijo Karen con frialdad antes de salir de la habitación. Marcos se sentó en la cama, desesperado y solo, sin saber qué hacer. Sabía que hablar con su padre era inútil, ya que siempre estaba del lado de Karen. No tenía parientes cercanos a los que pedir ayuda. Marcos no entendía por qué Karen lo odiaba tanto. Siempre la había tratado bien y la había ayudado en casa. Su madre lo había abandonado cuando solo tenía 3 años, así que se alegró cuando su padre trajo a Karen a casa. Pensó que ella aportaría felicidad y estabilidad a sus vidas. Pero ahora se daba cuenta de que nunca fue mutuo. A Karen él nunca le cayó bien. Marcos buscó habitaciones de alquiler, pero nadie quería alquilarlas a un estudiante con un trabajo a tiempo parcial. Todos los anuncios a los que llamaba acababan en rechazo. Tampoco podía quedarse con sus amigos, ya que todos seguían viviendo con sus padres. Se sentía atrapado y desesperado, sin saber qué hacer a continuación. En su momento más oscuro, se acordó de la tía Rosa, la hermana de su difunta abuela, que también era su madrina. Vivía lejos, pero no tenía otra opción. Cogió el teléfono y marcó su número, con las manos temblorosas. «Hola, tía Rosa. Soy Marcos», dijo con voz temblorosa. «Marcos, querido, ¿qué te pasa?», preguntó Rosa, sintiendo su angustia. Le contó todo, que Karen y su padre lo obligaban a mudarse, que no encontraba dónde quedarse y que estaba desesperado. Rosa escuchó en silencio y luego dijo con voz tranquila y firme. «No hagas nada. Llegaré pronto. Tomaré el primer vuelo disponible». Marcos sintió que le invadía una oleada de alivio. No sabía cómo le ayudaría su tía Rosa, pero el mero hecho de saber que alguien se preocupaba por él le daba esperanzas. Se sentó junto a la cama, esperando y preguntándose qué ocurriría a continuación, agradecido por primera vez en días. La incertidumbre de su futuro seguía cerniéndose sobre él, pero ahora tenía un rayo de esperanza. Al día siguiente, llegó Rosa. Marcos nunca la había visto tan enfadada. Entró en la casa con una expresión feroz en el rostro y llamó a todos a la sala. Marcos, su padre y Karen
se sentaron en el sofá, mirándose nerviosos unos a otros. ¿Pero qué tienen en la cabeza? ¡Echar a un chico de su casa!, gritó Rosa, con la voz temblorosa por la furia. Karen se cruzó de brazos y le devolvió la mirada. «Tiene 19 años, no es un niño», le dijo. Rosa entornó los ojos. «Aún está estudiando y nadie te ha pedido tu opinión. Yo también tengo mucho que decir sobre ti», replicó. «Rosa, ¿qué ocurre?», preguntó Tom, el padre de Marcos, con cara de desconcierto. Rosa respiró hondo. «Esto es lo que pasa. No tienes ningún derecho a echar a Marcos de esta casa porque es su casa», dijo con firmeza. Los ojos de Marcos se abrieron de golpe. No entendía cómo era posible. Karen se rió, con un sonido áspero. «Eso es imposible», dijo desdeñosamente. Rosa negó con la cabeza. «Es muy posible. Mi difunta hermana se dio cuenta de la tela de la que estabas cortada y comprendió que intentarías utilizar a su hijo, así que, justo antes de morir, modificó su testamento y transfirió la casa a Marcos para evitar que pasara exactamente lo que está ocurriendo ahora», explicó. Marcos sintió una mezcla de emociones. Su abuela había cuidado de él incluso después de su muerte, pero la revelación lo dejó estupefacto. Tom parecía confundido y molesto. «¿Por qué es la primera vez que lo oigo?», preguntó con voz temblorosa. «Me pidió que lo mantuviera en secreto a menos que surgiera una situación crítica. Y esta es tal situación crítica», respondió Rosa. La cara de Karen se puso roja de ira. «Esta es nuestra casa, no la de Marcos», gritó. «No, es la casa de Marcos, desde que cumplió 18 años», dijo Rosa con calma. «Esto es injusto, está mal». Karen siguió gritando, cada vez con más fuerza. Rosa enarcó una ceja. «Tengo curiosidad por saber qué consideras que está mal», dijo. «¿Beber vino con una amiga cuando supuestamente estás embarazada?». Karen palideció. «¿Qué? ¿Cómo has...?», tartamudeó. «Te vi esta mañana en el café», dijo Rosa simplemente. Tom se volvió hacia Karen, con una mezcla de sorpresa y dolor en el rostro. «¿Es eso cierto? ¿Así tratas a nuestro futuro hijo?», preguntó. Karen parecía desesperada. «No hay ningún bebé», soltó, y luego se tapó la boca al darse cuenta de lo que acababa de decir. «¿Me has mentido?», preguntó Tom, con la voz apenas por encima de un susurro. Karen intentó recuperarse. «Solo quería que Marcos se fuera. Pero aún podríamos tener un bebé», suplicó. «No. Ahora mismo vas a recoger tus cosas y a marcharte», dijo Tom, con voz firme y definitiva. «Pero...». Karen intentó protestar, con las lágrimas corriéndole por la cara. «¡Ahora!», gritó él, acabada su paciencia. Entre lágrimas, Karen fue al dormitorio a recoger sus cosas. Marcos la vio irse, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Su padre se volvió hacia él, con los ojos llenos de pesar. «Siento que hayas tenido que pasar por todo esto. No sé qué me pasó», dijo. Marcos negó con la cabeza. «No pasa nada, está bien», respondió, aunque sabía que no era del todo cierto. «No, no está para nada bien. Pero vamos a estar bien. A partir de ahora, siempre te pondré a ti primero», dijo su padre, tirando de él para abrazarlo. Marcos le devolvió el abrazo, sintiéndose realmente querido por primera vez en mucho tiempo. Mientras se abrazaban, sintió un alivio y una calidez que no había sentido en años. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, su padre se preocupaba por él. Este momento de auténtica conexión le hizo albergar esperanzas de que las cosas podrían mejorar.